Buenas tardes, presento, mi nombre es Andrés Ocampo Rodríguez, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada. Voy a hacer un relato referente al documento El equilibrio económico y la contratación pública en Colombia, de los autores Yuri Gorbanes y Gina Cabarcas, correspondiente a la materia gestión pública. Como podemos ver, en el documento aborda en un primer momento la complejidad que tiene la contratación pública en la nación, lo cual ocasiona un daño al patrimonio del Estado. A causa de este daño es ocasionada por sus propios empleados públicos, por la negligencia y el desconocimiento de la normatividad en materia de contratación. Como bien se señala en el documento, entre 1990 y el año 2000 las entidades públicas gastaron cerca del 46% de su presupuesto en el pago de sentencias y combinaciones, que es otra variable que impacta el detrimento del patrimonio del Estado, es la corrupción. Según FEDesarrollo, la contratación como el área crítica de la administración pública presenta problemas desde la conducta amoral y de corrupción en el pago de comisiones y empleados encargados de tomar las decisiones. Se puede interpretar que los órganos de control son insuficientes para disciplinar a los ordenadores del gasto, o en su efecto el sistema legal no es lo suficiente para contratar y controlar las causas del daño antijurídico, ni para hacer eficiente la contratación pública. La legislación colombiana tiene un vacío jurídico en la interpretación y aplicación del principio del equilibrio económico de los contratos, lo cual conduce a que se aumente la contratación y hace difícil utilizar los incentivos económicos para controlar el oportunismo de los agentes económicos. Los autores abordan un concepto de resumen de literatura donde se contempla la teoría monetaria, la teoría de costos de transacción, mecanismos de precios, costos de producción, y tratando de definir cómo es el origen de la conceptualización de empresa. Sumado a esto, se basa en lo expuesto por Williamson sobre las tres dimensiones de la transacción, que serían así: una primera dimensión, la especificidad de los activos. Este fenómeno surge cuando un activo no puede ser destinado a otro sin una pérdida de su valor, por lo cual el proveedor se hace dependiente de la relación con el comprador. Una segunda dimensión, tenemos como tal la segunda dimensión, la cual podemos mirar que existe una incertidumbre en lo que transcurre entre la transacción y la incertidumbre transaccional, como la explican el oportunismo y la racionalidad limitada y la incertidumbre ambiental. Otro tema que se aborda son los altos costos de transacción que se manejan eligiendo la forma de la gobernación en la transacción. En la contratación pública, esta forma de la gobernación está dada por el contrato, como lo podemos observar. Es así como cuando el contrato es completo, la contratación es transparente y sencilla, es fácil asignar las responsabilidades como tal, pero el contrato que predomina en la contratación pública colombiana es incompleto. Es aquí donde el principio económico del contrato ingresa en juego en el ordenamiento jurídico colombiano. En principio de la equivalencia económica, o el equilibrio para los contratos administrativos. Esto aparece por primera vez en el artículo 11 de la Ley 4 de 1964, que establecía como tal la revisión del contrato en función de cualquiera de los factores determinantes en los costos previstos. Asimismo, contratar con el Estado es un excelente negocio en Colombia. ¿Por qué? La ley asegura que los contratistas contra el riesgo de la pérdida, excepto cuando se trata de un graso error como tal, o una obvia imprevisión por parte del contratista. El principio del equilibrio es el privilegio de los que contratan con el Estado, porque las normas privadas equivalentes como tal no existen. Otro concepto que se puede abordar y es muy importante es tener presente el daño antijurídico contractual, que es el perjuicio que el Estado involuntariamente causa a los contratistas en el proceso de adjudicación, gestión y liquidación de los contratos. Cuando los contratistas se sienten perjudicados por el Estado, suelen demandarlo. El principio de equilibrio económico ejerce su influencia en dos ámbitos. Primero, elimina los componentes motivadores que contienen diferentes modalidades de pago y hace que el comportamiento de los contratistas no dependa de la modalidad de pago escrita en los contratos. Y segundo, el efecto del equilibrio económico se observa en el hecho de que diferentes tipos de contrato, como ya lo habíamos nombrado anteriormente, pues no se puedan lograr o llegar a su fin con la eficiencia y celeridad que se necesita para el cumplimiento de los mismos. En base a todo lo anterior, se puede concluir que el régimen de contratación del Estado colombiano es obsoleto desde un punto de vista donde se aplica el principio del equilibrio económico de los contratos, donde se blinda a los contratistas, pero no al Estado. Es necesario que el régimen de contratación estatal como tal aplique estrategias para proteger el proceso de contratación
y efectúen mayores controles a los procesos que ejecutan los ordenadores del gasto, como una correcta intervención de auditorías que permitan identificar de forma temprana hechos de corrupción. Básicamente eso es lo que podemos observar que nos manifiestan y nos imponen los autores en el documento, pues el cual acabamos de hacer referencia. Gracias.